Bien, estimados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la semana 3, proyecto 3, para décimo año. En esta semana vamos a tratar un poco sobre la notación científica. Vamos a hacer primero a recordar algo de lo que ya vimos la semana anterior. La semana anterior tratamos sobre cómo convertir un número decimal en notación científica y cómo convertir un número en notación científica a notación decimal, ¿verdad? Entonces vamos primero a recordar cómo se transforma un número decimal en notación científica. Tenemos dos casos. El primer caso, cuando tengamos un número bastante extenso, con bastantes dígitos, ¿verdad? Un número muy grande. ¿Qué pasa con estos tipos de números? Estos tipos de números, números enteros, números grandes, siempre al final de ellos se encuentra la coma. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué no le escribo? ¿Por qué no le escribo? Porque los números enteros déjenme aceptar el link más. Se omite porque se sobreentiende de que la coma está siempre al final. Es como igual el signo positivo. El signo positivo se lo puede omitir, se lo puede colocar como no se lo puede colocar, pero por nosotros, que nosotros estamos estudiando matemáticas, nosotros ya sabemos las cuestiones de por qué colocar o por qué no colocar, entonces se sobreentiende de que estos símbolos están ahí, ¿no es cierto? Están ahí, están siempre presentes en nuestros números enteros, están siempre presentes. A ver, o alguien más se nos quiere unir. Listo. ¿Ya? Perfecto, entonces esta coma va a moverse del lugar de tal forma que delante de ella solamente me quede un solo número, un solo dígito. Y este dígito debe estar comprendido entre 1 y 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Esta coma que está acá al final, ¿no es cierto? Nosotros ya sobreentendemos, ya sabemos de que la coma está siempre al final en los números enteros. Se va a mover hacia esta dirección de tal forma que delante de ella solamente quede un solo dígito. Pues bien, entonces voy a mover la coma de tal forma que la voy a trasladar a esta posición. ¿Por qué a esta posición? Porque cumple la condición de que delante de ella, ¿verdad? Solamente quede un solo dígito. Y este dígito está comprendido entre 1 y 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar la cantidad de espacios que va a recorrer esta coma. Perfecto, voy contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6 espacios, ¿verdad? Entonces, como la coma va a correr 6 espacios, nuestra notación científica va a quedar de la siguiente manera. Escribimos primero la parte decimal, 3.19, ¿ya? Esta es nuestra parte decimal. Recordemos que la notación científica siempre va multiplicada por una potencia de base 10. ¿Cuál será el exponente de mi potencia de base 10? El número de espacios que yo recorrí. En este caso, como fueron 6 espacios, nuestro exponente será 6 positivo. ¿Pero por qué positivos? También recordemos que dijimos que cuando la cantidad era bastante grande, nuestra notación científica siempre va a tener un símbolo positivo, ¿verdad? Nuestra potencia siempre va a ser positiva. No así cuando nuestro número sea muy pequeño. Cuando nuestro número es bastante pequeño, nuestra coma o nuestro punto decimal va a correr hacia el otro sentido, ¿verdad? Hacia acá va a correr la coma. ¿Pero por qué va a correr a ese lugar? Porque recuerden la condición de que nuestra coma o nuestro punto decimal debe de moverse de tal forma que delante de ella solamente quede un dígito y este dígito esté comprendido entre 1 y 9. Si yo digo que quiero correrla para acá, no puedo, pues acá no hay ningún dígito más que el 0. Entonces, por obvias razones, tienes que moverse hacia el otro sentido, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a correr? Ustedes les pregunto. ¿Está bien si yo coloco la coma o el punto decimal aquí? ¿Quién me responde? A ver, ¿está bien si yo digo que voy a correr la coma o el punto decimal hasta esta posición?
¿Puedo dejarla así, es decir, 22.05 o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, delante del punto decimal o delante de la coma me van a quedar dos dígitos, dos números, 2 y 2, 22. Y recuerden la condición de la notación científica. ¿Qué dice la condición? Que delante de la coma solamente debe de quedar un solo dígito. ¿Ya? Entonces la coma voy a correr, o el punto decimal lo voy a correr hasta esta posición. ¿Por qué hasta esta posición? Porque delante solamente me va a quedar el número 2, un solo número que está comprendido entre 1 y 9. Perfecto, entonces voy a contar cuántos lugares va a recorrer dicha coma, dicho punto decimal. Contamos y nos da que recorrió 5 lugares, ¿no es cierto? Nuestra notación científica entonces queda de la siguiente manera. Primero escribimos la parte decimal que nos quedó, en este caso 2.205, ¿verdad? 2.205, recuerden que aquí va a ponerse la coma, por 10 elevado a un exponente tal que sea el número de espacios que recorrió la coma. En este caso recorrió 5 espacios. Pero otra condición es de que si nuestro número es demasiado pequeño, nuestra notación científica, el exponente iba a ser un número negativo. ¿Ok? Entonces recordemos esto. Si es un número bastante grande, la notación científica era positiva. Si es un número bastante pequeño, la notación científica era negativa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿podemos continuar? Esto ya lo vimos la semana pasada. Simplemente estamos haciendo un recordatorio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a analizar el caso cuando tengamos de notación científica a notación decimal, es decir, el proceso contrario. De notación científica me piden a mí transformarlo a notación decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Primero, escribo el número decimal tal y cual como está, 1.234. Ya, lo escribo tal y cual como está, 1,234. Luego, como el exponente es negativo, recordemos que el exponente negativo proviene de una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, voy a completar, en este caso, 6 espacios, porque el exponente es 6, delante de la coma, es decir, a la parte izquierda de la coma. Y voy a contar 6 espacios. Pero ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo voy a completar 6 espacios si delante de la coma solo tengo el 1? Perfecto, voy a completarlo con ceros. ¿Ya? Entonces voy a contar. Aquí está la coma, voy a correr 6 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, la coma va a quedar en esta posición, ¿no es cierto? Aquí al final. Sea el número de posiciones que sea, voy a ir completando con ceros. ¿Ya? Si me faltan de este números, voy a completar con 0, por favor, ¿ya? No van a colocar cualquier número, ¿sí? Por favor, cuidado con eso. Como observamos, nuestra coma queda en esta posición, pero delante de la coma no queda ningún número. Como no queda ningún número, entonces de igual forma coloco otro 0 más. Y entonces esta cantidad en notación decimal la hemos representado ahora en notación científica. Esto es igual a esto de acá. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos, por favor? No. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el proceso contrario es cuando tengamos notación científica positiva, ¿verdad? En notación científica positiva hacemos igual. Primero escribimos el número tal y cual como está, 3.04. Ahora, si en negativo los ceros lo completé hacia la izquierda, pues los positivos obviamente los voy a completar hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, como son 5 espacios que yo debo de correr,
tengo el 0,4, ya son dos espacios, ¿no es cierto? 1, 2, eso es lo que ya me da el problema. Como me faltan espacios porque son 5 en total, entonces voy a seguir completando con ceros, ¿ya? De tal forma que la coma me queda acá al final. Como la coma me queda acá al final, ya no hay necesidad de completar más ceros. ¿Por qué? Porque nuestro número va a ser un número entero, ¿verdad? Un número grande, un número entero, ¿ya? Recuerden, después de la coma, ya los ceros no tienen importancia alguna. Delante de la coma sí, aquí sí necesitaba colocar un cero más, ¿verdad? Porque para poder escribir dicho número, no voy a dejar el número simplemente así, ¿verdad? Sin este cero de acá, porque no se va a entender, ¿no es cierto? Entonces necesariamente delante de la coma sí puedo establecer o sí puedo colocar un cero. Después de la coma ya no tiene sentido colocar ceros, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un número entero, ¿sí? Entonces nuestra notación decimal nos quedó de la siguiente manera, ¿verdad? Y estamos estamos correcto, estamos haciendo de una forma correcta. ¿Por qué? Porque un número exponencial negativo, un número de notación científica negativa, es un número bastante pequeño, como lo podemos apreciar. Y un número con exponente positivo es una cantidad grande, como la podemos apreciar acá. ¿Sí ven? Todo concuerda, todo va acorde a lo que hemos establecido anteriormente, ¿verdad? Entonces esto es un preámbulo de lo que nos viene ahora, que son las operaciones con notación científica. Ya esta clase la vimos la semana anterior, sino que yo preferí repetirla un poquito antes de iniciar en sí lo que son las operaciones, para que si algún momento quedó alguna duda, alguna inquietud, ustedes la puedan solventar. Hasta aquí, ¿estamos bien, señores estudiantes? ¿No hay pregunta alguna? Si desean, por favor, que repitan, díganmelo. Por mí no hay ningún problema, por favor, ¿ya? Ninguno, todos estamos bien. Perfecto. Luego, verán, yo me acojo al silencio de ustedes. Si ustedes no me dicen nada, quiere decir que todo está bien, ¿ya? Entonces vamos avanzando. Y ahora sí, lo que nos compete, las operaciones con notación científica, ¿ya? Primero vamos a ver un poco de lo que es la multiplicación. Bien, cuando tengamos que multiplicar 2, 3, 4, 5, 6, el número que sea, de productos en notación científica, el proceso va a ser el mismo, ¿ya? Tengamos aquí, por ejemplo, dos cantidades en notación científica que me piden multiplicarlas. Muy bien, entonces el proceso que yo voy a efectuar en este tipo de ejercicios es el siguiente. Primero, la parte decimal de la notación científica, esta parte decimal, yo la voy a multiplicar, porque estamos hablando de multiplicación, ¿no es cierto? Si hubieran 3, entonces escogería la parte decimal de la tercera cantidad. Si hubieran 4, también voy a escoger la parte decimal de la cuarta cantidad y multiplicaría las 4 partes decimales, ¿verdad? Pero en este caso, como solo tengo 2, entonces cojo las dos partes decimales y las voy a multiplicar. Aquí tenemos 3.2 por 2.1, ¿verdad? Luego nos queda la parte de la notación científica. Dice por 10 elevado a la menos 7 por 10 elevado a la quinta. ¿Cómo voy a establecer esto? Si podemos observar, nos quedan potencias de igual base. ¿Qué nos dice la regla cuando tengamos potencias de igual base? Se escribe la misma base, en este caso es el 10, y se suman o se restan los exponentes dependiendo los signos. Como tenemos aquí los exponentes menos 7 y más 5, si observamos, son dos números con signos diferentes. Y recordamos las leyes de la suma cuando tengamos dos cantidades con signos diferentes. Signos diferentes, ¿se suman o se restan? Les pregunto. Signos diferentes se restan, ¿verdad? ¿Cómo resto? Resto la cantidad mayor con la cantidad menor y el resultado que me dé lo voy a escribir con el signo del número mayor. Ok, entonces voy a utilizar aquí la calculadora para que ustedes puedan apreciar lo que me queda hacer. Entonces, ¿sí se ve la calculadora? Sí.
Perfecto, ya. Disculpen que estoy preguntando a cada rato, como ustedes saben, en la cuestión de la tecnología, pues yo puedo confiar de que a veces se vea y cuando en realidad en sus pantallas no se presente, ya. Es por eso que yo les pregunto si se aprecia o no se aprecia lo que estoy presentando. Perfecto, entonces tenemos 3.2 por 2.1. Entonces voy a mi calculadora y digito 3.2 multiplicado por 2.1 igual me da 6.72. Ahí tenemos 6.72 por 10 elevado. Vamos a resolver las operaciones con la suma y resta, ¿verdad? Tenemos menos 7 más 5, resto el mayor del menor, a 7 le quito 5, me queda 2. Este resultado le voy a escribir el signo de la cantidad mayor, que en este caso es negativo 7, entonces la respuesta será negativo 2. Y de esta manera yo hago la multiplicación de números en notación científica. Si podemos observar, la notación científica cumple las condiciones. Tenemos delante del punto decimal o delante de la coma decimal, tenemos un solo dígito, ¿verdad? Que en este caso es el 6. Y el 6 es un número que está comprendido entre 1 y 9. Entonces la respuesta es aceptada, ¿ya? Bien, vamos a ver otro caso, ¿ya? Vamos a ver otro caso. Recordemos, esto es el mismo proceso. Cojo las partes decimales y las multiplico. ¿Ya? Entonces voy a escoger las partes decimales y las voy a multiplicar. 9 por 1.5. La respuesta me da 13.5. Perfecto, aquí está 13.5. Ahora, los números de este exponente. Tengo por 10 elevado 7 y 4. 7 y 4, las dos cantidades son cantidades positivas. Como las dos cantidades tienen el mismo signo, entonces voy a sumarlas. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. 7 más 4 nos da 11. Muy bien. Ya, aquí tenemos la respuesta. Perfecto. Ya hemos hecho las operaciones, tenemos la respuesta, estamos correctos. Pero yo les pregunto, ¿esta respuesta es válida para notación científica, sí o no? ¿Cumple las condiciones de la notación científica? ¿Se me escuchó o no se me escuchó la pregunta? Sí. A ver, repito para quien no me escuchó la pregunta. Hemos resuelto, ¿no es cierto? Hemos establecido el proceso, ya tenemos nuestra respuesta de forma primordial, ya la hemos hecho, hemos resuelto, ¿no es cierto? Ya tenemos el proceso correspondiente. Ahora mi pregunta es, 13.5 por 10 elevado a la 11, este número que me dio como resultado, ¿cumple las condiciones para que sea una notación científica? No, ¿Por qué no cumple? A ver. porque tiene que tener un decimal menor y tiene 13. Solo es del 1 al 9. Correcto, muy bien, perfecto. Ya, recordemos la condición. Primera condición. Delante de la coma solamente debe de haber un número y en este caso tenemos dos números, 1 y 3. El 13 no es un número que está comprendido entre 1 y 9, ¿ya? Solo debe ser, de 1 hasta 9 en ese rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cualquiera, ¿ya? Solo entre 1 y 9. 13, pues no está dentro de ese rango. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuestra coma la voy a desplazar, la voy a mover de tal manera que delante de este punto decimal, delante de esta coma, solamente me establezca una sola cantidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, de esta posición voy a moverla hasta esta posición de acá, ¿no es cierto? Delante del 3, después del 1, entre 1 y 3, ahí voy a dejar nuestra coma. ¿Por qué? Porque si yo establezco o la dejo aquí la coma, delante de la coma solamente me va a quedar el 1, que es lo que estoy buscando. Solamente me quede un solo dígito y este 1 pues obviamente está comprendido entre 1 y 9. Perfecto, entonces esa operación o ese movimiento voy a hacerlo.
Voy a establecer entonces ahora 1.35. Esa va a ser mi respuesta. Aquí ya me cumple la condición, ¿ya? Pero al momento de hacer ese desplazamiento de la coma del punto decimal, esta potencia va a afectarme, se me va a alterar, se me va a cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? 13 es una cantidad grande en comparación con 1, ¿verdad? Entonces, si es un número grande, ¿ya? Para transformar a notación científica, nuestra potencia, ¿qué era? ¿Positiva o negativa? Les pregunto yo. Positiva. Positiva, ¿no es cierto? Si era un número grande, para notación científica, por favor, vamos recordando todo lo que vamos hablando aquí, ya prestemos bastante atención. Si es un número grande, transformar a notación científica, nuestro exponente era positivo. En este caso, como fue un solo lugar, es positivo 1. Positivo 1 y positivo 11, 11 más 1, 12. Entonces, esta es la respuesta que nos debe de quedar en nuestro problema. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿Ya? Muy bien. No. Ahora vamos a establecer un poco de lo que es el tema de las divisiones, ¿ya? En las divisiones, pues si en la multiplicación se sumaban los exponentes, en la división se van a restar, ¿verdad? Déjenme por favor cambiar aquí un poquito, ¿ya? Aquí no sé qué pasa con el computador. A ver, muy bien. Continuamos hasta donde nos hemos quedado. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra división, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra división. Entonces el proceso vamos a resolver. ¿Ya? Vamos a resolver. Entonces, como es división, obviamente tengo que dividir. ¿Qué voy a dividir? Estas cantidades de aquí. Primero la parte decimal. Entonces, perfecto, cojo mi calculadora, voy a hacer mi división. Digo que tengo que dividir 6.4 para 1.7. Igual 3.764. Ustedes me dirán, pero profesor, ahí hay algunos decimales. ¿Cuántos decimales voy a escoger o cuántos decimales voy a utilizar? Pues bien, puedo utilizar 2, 3 decimales. Esto es a elección de ustedes, ¿ya? Lo que sí yo recomiendo, para que no se compliquen tanto, utilizar máximo 2 decimales. No hay ningún problema, ¿ya? 3.76. Ahí tenemos 3.76, ¿no es cierto? Por 10 elevado a ¿qué? ¿A qué cantidad? Vamos a ver. Si en la multiplicación los exponentes se sumaban o restaban dependiendo de los signos, aquí en la división vamos a hacer lo siguiente. El número que esté en la parte del denominador, en la parte inferior de la fracción, lo voy a transcribir con el signo opuesto. Por ejemplo, si aquí es más 2, ¿no es cierto? Más 2, recuerden que si no tiene signo se sobreentiende que es positivo. Acá lo voy a dejar con negativo 2, ¿sí? Si aquí fuera menos 2, entonces acá lo voy a transcribir con positivo 2. Signo opuesto, signo cambiado, ¿ya? Presten mucha atención por favor a esta cuestión. Y entonces ahora sí, 3.76, como ya he resuelto la operación, esa parte no me va a cambiar. Y simplemente me toca resolver esta operación de aquí. 6 menos 2, entonces me queda 4 positivo. ¿Cumple la condición para que sea notación científica? Sí la cumple. ¿Por qué? Porque delante del punto decimal hay un solo dígito y este dígito está entre 1 y 9. ¿Ya? Entonces esta respuesta es aceptada. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí. ¿Ya? Recuerden, ¿qué es lo primero que hago en las divisiones? Establecer la parte decimal y dividirlas.
Entonces tengo 2.4, voy a borrar esto de aquí, 2.4 dividido para 3.1. Esto nos da un resultado de 0.774. Ya aquí faltó un 7, ya, bueno, 0.74. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a pasar o qué voy a hacer con los números decimales? Con la notación científica. Recuerden, nuevamente, si aquí es 14 positivos, acá va a pasar con 14 negativos, ¿ya? El signo opuesto. Muy bien, 0.74 por 10 elevado, signos iguales se suman, 7 más 14 da 21. Como ambos son negativos, la respuesta también sigue siendo negativa, ¿verdad? Signos iguales se suman, 7 más 14 da 21. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Nunca se olviden, por favor, de esta regla. Y como ambos resultados son negativos, entonces la respuesta, por obvias razones, también me va a quedar negativa. Ahora, si nosotros observamos, nuestra respuesta no puede quedar aquí. ¿Por qué no puede quedar aquí? Porque aquí en la parte decimal dice 0.74. Adelante del punto decimal hay un solo dígito. Sí, correcto, hay un solo dígito. Pero este dígito tiene que estar entre 1 y 9. Y el 0, pues, por obvias razones, no está dentro de ese rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta coma, nuevamente, la voy a trasladar, la voy a mover. ¿Pero hacia dónde? Hacia la derecha. Un solo lugar. ¿Para qué hago ese movimiento? Para que la coma ahora me quede 7.4. Aquí sí ya le he puesto el 7, ya. 7.74. Recuerden que la división daba 0.704. Aquí me faltó colocar un 7, ¿ya? Bien, perfecto. Como lo moví un solo lugar, ¿no es cierto? Lo moví un solo lugar. Ahora, recordemos la parte de transformación de números decimales a números de notación científica. 0.74 en comparación con 7.74, ¿verdad? Es un número pequeño. Y cuando era un número pequeño, nuestro exponente era negativo. Como solo corrí un solo lugar, entonces me quedaría menos 21 menos 1, ¿verdad? Así me quedaría menos 21, ¿no es cierto? Que es lo que tengo aquí. Y como solo corrió un lugar, sería menos 1, ¿ya? Signos iguales se suman. 21 más 1 da 22. Como ambas cantidades son negativas, la respuesta sigue siendo negativa, ¿ya? Y aquí ya tenemos entonces nuestro resultado de 7.74 por 10 elevado a la menos 22, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se mezclan la multiplicación y la división? En este caso de aquí, ¿ya? En la parte del numerador tengo yo multiplicaciones, ¿no es cierto? Tengo multiplicación de dos cantidades en notación decimal. Luego tengo que dividir para esta cantidad de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a establecer o voy a realizar el proceso de la multiplicación. Primero voy a escoger la parte multiplicativa. 1.37 por 9.85. Aquí está, ¿verdad? Y los exponentes de base 10 los separo a un lado porque lo voy a hacer un poquito más lento el proceso, ¿ya? ¿De una vez puedo sumarlos? Sí, sí puedo sumarlos, no hay ningún problema. Si ustedes ya dominan un poco ya este tema, directamente los pueden sumar, sí, no hay ningún inconveniente. Ustedes van a decir, profesor, entonces aquí me queda por 10 elevado a la 10. Sí, correcto, queda por 10 elevado a la 10. 4 más 6 son 10. Como son signos positivos ambos, se pueden sumar, no hay ningún problema. Entonces multiplico 1.37 por 9.85 me da 13.4945, ¿ya? Por 10 elevado a la 10, ¿ya? ¿Puedo hacerlo directo? Sí, profe, sí, puedo hacerlo, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Si ustedes ya dominan este tema y creen, se sienten en la capacidad de poder hacer de forma directa, ahorrándome procesos, sí lo pueden hacer siempre y cuando hagamos las cosas bien, ¿ya? Entonces, ahora sí me queda una división. ¿Cómo voy a dividir? Recuerden, dividimos primero las partes decimales
y luego los exponentes, ¿no es cierto? Las partes decimales, cojo una calculadora, hago la división correspondiente y esta división me da 2.6989. Ya, ahora sí voy a trabajar con los números de exponente de base 10 y recuerden, si acá abajo tengo positivo 12, acá lo voy a poner con negativo 12. ¿Ya? 10 menos 12 son dos cantidades con signos diferentes se deben de restar. A 12 le quito 10, me quedan 2. ¿Con qué signo? El signo del número mayor, en este caso 12 negativo. Gana siempre el número, por favor, siempre gana el número mayor. En este caso, entonces la respuesta me queda 2.6989, que es la parte decimal, que eso ya lo hemos transformado, ya lo hemos resuelto, por 10 elevado a la menos 2. Esta cantidad cumple con el término de notación científica, sí, sí lo cumple. Adelante del punto decimal solamente está el número 2, ¿ya? Y este dígito está comprendido entre 1 y 9. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos, hasta aquí? No, profe. No. Bien, jóvenes, entonces simplemente les toca a ustedes ya proceder a resolver los ejercicios, pues es simplemente lo que hemos hablado aquí. Son 3 ejercicios de multiplicación, 3 ejercicios de división. Ya, cualquier duda, por favor, me escriben para poderles ayudar. Ya, ok, entonces de mi parte no me queda otra cosa más que agradecer su presencia